Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Muy buenas, sed todos bienvenidos. Hoy vamos a resolver el ejercicio 5 de la opción A del examen de reserva 1 del año 2014. En este ejercicio podemos ver que hay dos partes bien diferenciadas. En la primera de ellas vamos a trabajar con el amoníaco. Nos proporciona la constante de basicidad de esta sustancia, que tiene un valor de 1,8 por 10 elevado a menos 5. Es un valor muy pequeño, lo cual indica que el amoníaco se trata de una base débil. Lo que nos piden es determinar, por un lado, cuál debe de ser la concentración inicial del amoníaco para que la disolución tenga un pH 11. Bien, nosotros como siempre escribimos lo que es nuestra tabla. Como no conocemos la concentración inicial, le asignamos una letra. Pero si sabemos que en el momento que empiece a interaccionar con el agua, que es el componente mayoritario, variará su concentración disminuyendo, puesto que empezará a formarse ion amonio e ion hidróxido, siempre en cantidades muchísimo más pequeñas que la del agua. Así tendremos las especies en el equilibrio, las que vienen representadas en la tabla. Con estos valores nosotros podemos utilizar la expresión para la constante de basicidad de lo que sería el amoníaco. Fijaros que el agua no aparece dentro de lo que es los reactivos, puesto que al tratarse del líquido mayoritario apenas si cambia su concentración durante el proceso y su valor está englobado dentro de la constante de equilibrio. Lo importante es que nosotros llegamos a una expresión en la que aparecen diferentes letras. Por un lado aparece la constante de equilibrio, por otro lado aparece la variación de la concentración y por otro lado la concentración inicial. De todas estas letras, hasta ahora solo conocemos la constante de basicidad. ¿Qué vamos a hacer? Pues fijaros. En principio, una pequeña aproximación. Como el amoníaco es una base muy débil, puesto que tiene una constante muy pequeña, podemos decir que la variación de la concentración respecto a la concentración inicial va a ser tan pequeño que podemos despreciar lo que es la diferencia entre la concentración inicial y X. Esto es muy normal y lo hemos visto ya también cómo se trabaja en clase. De esta forma nosotros podríamos llegar a despejar lo que es la concentración inicial, que es lo que queremos determinar en este problema. Pero aún así seguimos teniendo un problema, y es ¿cuánto vale X? X representa la variación de la concentración respecto a la cantidad inicial, pero también lo que se ha formado de producto. Así aquí es donde viene el secreto, fijaros. X nos representa la concentración de iones hidróxido. Y nos han dado una forma de calcular este valor, y es que queremos que el pH del medio sea 11. Cosas que debemos recordar. Pues mirad, a través del producto iónico del agua podíamos establecer la relación entre los iones hidróxido y los iones hidroxonio. Expresado siempre en forma de logaritmo, podemos hablar de pK, de pOH y de pH. De forma que en nuestro caso el pOH, es decir, la forma en la que calculamos el menos el logaritmo de la concentración de iones hidróxido, puede calcularse a partir del pK, es decir, del menos el logaritmo de la constante de ionización del agua, y del pH, que en este caso nos lo proporcionan. De esta forma, nosotros, en principio, podemos establecer que el pOH es 3. Seguidamente, nosotros sabemos que el pOH representa el menos el logaritmo de la concentración. Así, si lo que quiero averiguar es la concentración, lo único que tendré que hacer es coger el pOH, y en una potencia de 10 colocarlo como exponente. De esta forma llegamos nosotros que si el pOH tiene un valor de 3, eso quiere decir que la concentración de iones hidróxido que debe de aportar el amoníaco va a ser 1 por 10 elevado a menos 3 molar. Con este valor lo que ya tenemos claro es que ya sabemos cuál es el valor de X, es decir, cuánto ha aumentado la concentración de iones hidróxido en el medio. Y ahora, a partir de aquí, determinar la concentración inicial de la base va a ser muy sencillo, puesto que simplemente sustituiremos. En este caso, el valor que obtenemos para la concentración inicial del amoníaco es de 0,056 molar. En la segunda parte del problema, ahora cambiamos. Fijaros que ahora lo que tenemos es un ácido, el ácido nitroso. De él también nos proporcionan su constante de acidez. Este ácido tiene una constante
un poco mayor que la tenía la base, y esto nos va a impedir hacer la aproximación que hacíamos con el amoníaco. Pero básicamente el problema es similar al que hemos trabajado con el amoníaco. La idea es, partiendo de un pH y conociendo una constante, en este caso no es la concentración, sino el número de gramos que hemos tenido que utilizar para que el pH al final de la disolución sea de 2,5 siempre que el volumen que tengamos sea de 100 mililitros. Como siempre, nuestra tabla. Y lo que nosotros desconocemos también en este caso será la concentración inicial. Nosotros lo que son las variaciones serán las mismas que hasta ahora. Y de hecho escribimos también la misma expresión, salvo que para una base, para un ácido. Tampoco aparece el agua, como hemos comentado. Al tratarse de una sustancia pura, su concentración en comparación con las cantidades que nosotros hemos añadido, y por tratarse del disolvente, apenas sí cambiará y se encuentra incluida dentro de la constante. Lo que sí nosotros tenemos claro es que en este caso nosotros no vamos a poder despreciar lo que es la variación de la concentración. Y por tanto, a partir de aquí, nosotros procedemos de la misma manera que antes. Fijaros que ahora también nos aportan el pH, 2,5. Nosotros sabemos que X representa la variación de la concentración molar en esta reacción y por tanto que coincide con la cantidad de iones hidroxonio. Aquí lo podemos ver. Así, lo que nosotros sabemos es que como el pH engloba el menor logaritmo de la concentración, nosotros podemos calcular de igual manera como hemos hecho en el apartado A, la concentración de iones hidroxonio en el medio. En este caso, lo que llegamos es que este ácido debe de producir una cantidad de iones hidroxonio con un valor de 3,16 por 10 elevado a menos 3 molar. Bien, una vez que tenemos claro estas cantidades, lo que nosotros tenemos que intentar es despejar en mi expresión la concentración inicial. Lo primero que hacemos es sacarla del denominador. Una vez que la sacamos del denominador, multiplicamos la expresión por la constante de acidez. Intentamos dejar la incógnita sola. Así pasamos el término en X al otro miembro. Y finalmente, como la incógnita está multiplicando por la constante de acidez la pasamos al denominador. Fijaros que ahora ya todos los datos son conocidos, puesto que X viene representando la concentración de iones hidroxonio, que ya la tenemos, y puesto que la constante de acidez también nos la han proporcionado. La diferencia, insisto, como la diferencia con respecto al apartado A, es que en este caso no podemos hacer la aproximación que hicimos de decir que la concentración inicial era mucho mayor que lo que era la variación de la concentración. Y, por tanto, simplemente lo que hacemos es sustituir y aunque trabajamos con números grandes, llegamos a que la concentración inicial es de 0,0253 molar. ¿Qué hacemos con este valor? Pues fijaros que esta es la concentración que yo quiero conseguir. Esta concentración se ha tenido que conseguir añadiendo una serie de gramos de este ácido a 100 mililitros de disolución. Así que lo que yo voy a determinar ahora es cuántos moles he utilizado yo en este proceso para tener esos 100 mililitros. Claro, como nosotros lo que queremos es tener el número de moles y sabemos que en 100 mililitros la concentración se debe de ser de por cada litro 0,0253 moles, ya tendríamos ahí el número de moles de ácido nitroso que hemos añadido. Pero como nosotros podemos calcular también la masa molar del ácido nitroso, lo que nosotros sabemos es que la masa molar del ácido nitroso es de 47 gramos para tener un mol. Así llegamos a la conclusión que si queremos tener una disolución de 100 mililitros con un pH de 2,5, tendremos que haber preparado una disolución que contenga 0,119 gramos de ácido nitroso, añadirle agua y enrasar hasta los 100 mililitros. Venga, espero que os haya sido de utilidad. Es verdad que el problema es largo, es verdad que puede ser complejo en comparación con otros que aparecen, pero no es menos cierto que al final nos da una visión global de todo lo que son los procesos ácidos-base muy interesante. Mucho ánimo y nos vemos en el siguiente ejercicio.